Buenas tardes a todos, gracias por estar acompañándonos una vez más en otro de nuestros webinars semanales. Como casi siempre vamos a esperar algún que otro minuto por los rezagados, por quienes se vayan sumando sobre la hora. Así que mientras tanto, si nos quieren compartir digo bien, por el chat de qué país son, en qué empresa trabajan o afines para que nos conozcamos, como siempre, bienvenido. Quienes son habituados de nuestros webinars saben que tratamos de hacerlos lo más interactivo posibles, así que esas interacciones siempre bienvenidas. Ya iniciamos. Bien, no sé quién nos saludaba por ahí, pero sí, ya en 1 o 2 minutos nada más vamos a estar dando inicio. Aprovecho para comentarles de algunos de los detalles. En el chat nos acompaña, como en casi todos nuestros webinars, Carla. Carla es parte de nuestro equipo de marketing y va a estarles ayudando con lo referente a las consultas que puedan surgir a lo largo de este webinar y que yo no alcance a responder, o incluso si tienen alguna otra clase de inquietud y demás, pueden dejarlas en el chat. Digo de nuevo, si tenemos tiempo o si yo en ese momento puedo atender a la pregunta o la consulta, la vamos a estar respondiendo, pero si no, no duden en hacerlo. Carla luego se toma el trabajo de derivar sus inquietudes o de responder incluso en vivo. Así que eso nada más por ahora. Esperamos un minuto y en 60 segundos nada más arrancamos con nuestro webinar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Espero que ya estemos todos y si no, quienes se sumen luego, como saben, pueden ver la grabación, así que vamos a dar inicio nada más. Por acá algunos mensajes. Bueno, Elsa nos saluda desde Argentina, trabaja por una empresa de marketing que se desempeña tanto en Argentina como en Perú, México, Chile y Colombia. Excelente, muchas gracias por tu feedback, Elsa. Van a ver en el chat que Carla acaba de dejar un link. Ese link es para que puedan hacer preguntas. Y como les decía recién, no se preocupen si no llegamos a responderla en vivo. Tenemos un proceso, así que nunca queda una consulta sin atender, así que háganlo con confianza. Así que bueno, vamos a hablar un poco de cuál es el contenido, cuál es nuestra agenda para hoy. Mi nombre es Fernando Rivarola, trabajo como director comercial en Drew y soy licenciado en Administración de Empresas. Así que bueno, vamos directamente al contenido. Hoy vamos a trabajar sobre 4 puntos. Uno es expectativas versus realidad. El segundo punto tiene que ver con, bueno, diferenciar un poco de qué es carga de trabajo respecto de qué es desborde. Básicamente lo que vamos a estar cubriendo en esta sección es, bueno, qué es natural, qué es lógico que ocurra y qué debiera preocuparnos, ¿sí? Como para poner blanco sobre negro sobre estas cuestiones. Y en un punto número 3 vamos a tratar de entender las causas. Es decir, ok, con casi cualquier empresario que nosotros conversamos, nos habla de esta misma sensación que es incluso muy difundida, si bien es informal, el hecho de decir, termino siendo un bombero de mi empresa o tengo incendios, tengo distintos focos de incendios. Ok, entonces vamos a hablar un poco de las causas, pero mucho más importante y algo en lo que quizás habitualmente la vorágine nos impide reparar es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no asumir correctamente la dirección? Que parece un tema, digamos, quizá un poco confuso el título. La verdad es que uno asume la dirección desde el momento que tiene el puesto, pero vamos a hablar un poco de a qué nos referimos con asumir correctamente la dirección y qué no lo es. Pero bueno, no voy a adelantarles el final porque justamente la idea es que se desprenda de los tópicos anteriores, así que nos puedan acompañar hasta el cierre y si no, verlo grabado. Bueno, como probablemente ustedes sepan, nosotros somos Drew, así que tenemos una visión que es bastante clara, es globalizar nuestra forma de trabajar
y nuestra misión es que las personas son nuestro porqué, y todo lo demás es cómo hacemos lo que hacemos, pero la esencia de lo que hacemos empresarialmente es que creemos en las personas. Sí, entonces, en algunas breves palabras de Andrés, que es el director y CEO de la compañía, es que somos una empresa enfocada en ayudar a otras empresas a crecer, a desarrollar soluciones de valor genuino, y sobre todo somos apasionados en compartir cuál es nuestra forma y nuestra metodología de trabajo para globalizarla y, digamos, de alguna manera, digamos, hasta democratizar de manera en que miramos las empresas para que aquellos que ven el hacer negocios de una forma similar puedan tomar pasos parecidos. Siempre decimos que no somos una empresa de consultoría convencional, de hecho tratamos de alejarnos de ese término porque tenemos solamente algunos paralelismos, así que en esta relación en ayudar a empresas es donde hemos detectado que muchas veces es necesario contar con algunas herramientas de software y es por eso que somos socios estratégicos de algunas empresas de software en la nube, así que ocupamos un lugar medio híbrido entre lo que es la consultoría de negocios tradicional y las empresas de software propiamente dicho, no siendo nosotros ninguno de esos dos extremos, ¿sí? Pero entendemos que la tecnología muchas veces, bien utilizada, es correctamente una herramienta. Bien, y con esto ya pasamos directamente a lo que nos convoca, así que primero vamos a conversar un poco sobre expectativas versus realidad en este mundo de la dirección de empresas. Así que vamos a comenzar con algunos ejemplos bien gráficos que nos permitan entender de qué estamos hablando. Lo cierto es que la mayoría de las personas, ¿sí? El pensar en un director, en alguien que ocupa un puesto ejecutivo en una empresa, sea mediana, sea chica, sea grande, una multinacional, perdón, o como fuere, se le viene a la cabeza una imagen como esta, ¿sí? De hecho, si ustedes buscan en Google, ¿sí? Se van a encontrar una imagen como una persona trabajando en una notebook, una persona trabajando con su teléfono celular, tomando un café, o incluso muy contento, muy descontracturado, ¿sí? Sobre una mesa de madera que combina perfecto con el ambiente. Y las reuniones de trabajo que, vamos a decir, la fantasía de empresarial nos pinta o de alguna manera nos muestra, tienen que ver como unas reuniones donde todo el mundo está contento, donde en la sala de reuniones no hay interrupciones, no hay ideas encontradas, no hay discusiones. Y bueno, sabemos que en la realidad esto muchas veces no ocurre, ¿no? E incluso una mesa perfecta donde no hay papeles de trabajo, ¿sí? Ahora, esta realidad no es muy pyme, ¿verdad? Seguramente esto está más parecido a un Pinterest o está más parecido a unas imágenes de Instagram de lo que realmente ocurre en cada una de sus empresas. Ahora, la realidad es que la mayoría de los directores o incluso de los dueños directores viven algo bastante distinto. Y antes de pasar a cómo viven la mayoría de las personas en puestos directivos, voy a tomar un segundo para destacar el rol de dueño director, ¿sí? Que es típico de la empresa pyme, ¿sí? Este doble rol en que, ok, el hecho de ser dueño no me da una posición en la estructura organizacional, pero generalmente los dueños tienen que cumplir este doble rol, es decir, son directores y también accionistas, si estuviésemos en una cultura empresarial más desarrollada en ese sentido, como puede ser la de Estados Unidos o la de Europa. Y no es lo mismo ser solamente director que ser un dueño director. Y lo cierto es que la mayoría de los directores, y eso hace que ustedes estén viéndonos aquí hoy, ya sea en vivo o ya sea grabado, es que viene una realidad como esta. Y lo que es peor es que ya nos hemos acostumbrado, ¿sí? Entonces todo se está prendiendo fuego y ok, esto es normal y esto es correcto. Y eso sí, es muy pyme, ¿verdad? Y en este, ¿verdad? De alguna manera estamos dejando hasta, diría, una pregunta capciosa, porque parte de la esencia de este webinar es derribar a esta idea de que el director de empresa que vive apagando incendios es algo propio de la pyme. Así que, ¿eso es muy pyme? Bueno, desde nuestra perspectiva la respuesta es no. Sí, esto no tiene que ver con el tamaño de la empresa. De hecho, vamos a detenernos a pensar un segundo en esto. Un mayor tamaño organizacional no haría que dirigir la empresa se vuelva cada vez más fácil porque tengo más equipos, sino que a medida que yo tengo mayor pirámide organizacional, ¿sí? O cualquier tipo de estructura organizacional
pero formada por más capas, por más personas, gestionar a ese ser que comienza a convertirse en la organización va a ser cada día más desafiante y sobre todo más complejo. Es decir, hay más variables que gestionar, que son más difíciles de entender y que tienen mayor impacto de negocio. Con lo cual, la diferencia entre por qué tenemos esta idea de que las grandes empresas han superado el estadio de apagar incendios respecto de nuestras pymes locales, no pueden enfocarse solamente en, ok, es porque ellos tienen distintos recursos económicos disponibles o porque, bueno, tienen equipos de trabajo más grandes, porque de nuevo, en realidad, esto incrementa la complejidad y con nuestras estructuras organizacionales actuales lo haría absolutamente inviable. ¿Ok? Entonces la diferencia, y por eso está destacado en azul, no está en, ok, es que porque tienen más recursos o es porque tienen más gente, sino al revés, es porque han invertido tiempo y porque han puesto horas de trabajo y de cabeza en desarrollar estructuras organizacionales que favorezcan el crecimiento y sobre todo el orden. Y hablando de orden, esto nos da pie para hablar de la paradoja del desorden en la que viven la mayoría de las empresas. ¿De qué se trata esto entonces? Lo cierto es que muchas empresas, incluso nos animamos a decir la mayoría de las empresas, al menos con las cuales nosotros tomamos en contacto, viven bajo, de alguna manera, un precepto de mirar el mundo en que, ok, yo vivo desordenado y es porque soy una empresa pyme, o es porque soy una empresa mediana, o es porque soy una empresa familiar, o es porque, es decir, no importa el por qué, pero la causa siempre está fuera y también está fuera de control. ¿Sí? De alguna manera nos eximimos de la responsabilidad del desorden al atribuírselo a una cuestión de estructura, de tamaño, de trayectoria de nuestro sector que no nos podemos acomodar. ¿Sí? Eso es interesante. Casi todas las empresas piensan que su sector es único, que su sector es muy poco previsible, que en su sector no se puede planificar. Y si todas esas condiciones no se dan, entonces lo elevamos un nivel más y decimos, bueno, es que en Argentina no se puede planificar, o es que en Colombia no se puede planificar. Y si esas relaciones no se dan, bueno, seguimos subiendo la apuesta hasta encontrar que la culpa está fuera, ¿sí? Y no a que se debe a una cuestión de estructura organizacional propiamente dicha. Entonces, lo que ocurre es que muchas empresas viven bajo esta conciencia de, ok, estoy desordenado, pero es una cuestión de tamaño. Entonces, ¿cuál es el precepto? ¿Qué es lo que está por detrás de lo que estamos pensando y de la manera en que estamos gestionando nuestra empresa? Bueno, me voy a ordenar una vez que crezca. O sea, hoy estoy desordenado porque soy chico, cuando crezca me voy a ordenar. Lo cual difícilmente ocurra bajo condiciones de desorden. Es decir, vos estás esperando a que tu empresa crezca para comenzar a ordenarla, y lo cierto es que si no te ordenas, difícilmente crezcas o difícilmente crezcas al tamaño en que vos crees que es correcto ordenarse. Por supuesto, escalar y por supuesto crecer un negocio va a desarrollar, digamos, un determinado nivel de estrés, tanto en los procesos como en las personas de la organización, y el desorden en todo sentido, digamos, el desorden bien entendido, va a ser una cualidad positiva y es imposible pensar en una estructura que crezca y a la vez que sea estática. Entonces, hay que separar y por esto hablamos de poner blanco sobre negro. Lo mismo vamos a hacer luego respecto de la carga de trabajo del director de empresa y vamos a decir, bueno, ok, hay un nivel aceptable de desorden que está asociado al crecimiento o hay un nivel de desorden aceptado que está asociado a una variable macroeconómica o una variable de mi sector industrial que no está bajo nuestro control. Pero hay una gran cantidad de variables, y generalmente son la mayoría, que están bajo nuestro control, pero de alguna manera estamos preseteados o trabajamos bajo un mindset en donde no es nuestra responsabilidad y cuando crezcamos esto se ordena solo. ¿No es cierto? No vamos a crecer a ese ritmo y si tuviésemos, digamos, las condiciones estructurales para crecer a pesar del desorden, ordenarnos una vez crecidos va a ser mucho más difícil que ordenar a equipos más pequeños y una estructura más chica. Entonces, antes de pasar a carga de trabajo, igual incendio de trabajo, y vamos a hablar un poco más de esto, nosotros siempre desde Drew hablamos y reforzamos el mismo concepto. La idea no es solamente crecer, sino es crecer de manera ordenada, porque el crecimiento ordenado va a ser mucho más fácil de sostener en el tiempo y sobre todo te va a dar escalabilidad. Y cuando hablamos de escalabilidad, que es un término que está bastante en boga en lo que es el ámbito empresarial,
estamos hablando de que la estructura esté pensada, o al menos esté ligeramente diseñada, para que si crecen los equipos de trabajo, es decir, si nos va bien, la empresa pueda seguir creciendo sin que dependa de una persona, de dos personas o de tres personas. Y para eso hay bastante trabajo que hacer a nivel estructural, así que vamos a seguir hablando de esto a lo largo del webinar. Y ahora bien, pasamos a la segunda sección, que es carga de trabajo igual a incendio de trabajo. Y lo cierto es que esto tampoco es correcto, pero lamentablemente es otro de los preceptos o es otra de, digamos, de estos cuasi mandamientos que tenemos implícitos y que nos ayudan a no poner el foco donde debiéramos ponerlo, ¿sí? Entonces, mucha carga de trabajo no necesariamente es incendio en el trabajo. Así que nos vamos a hacer en algunos números y vamos a basar esta parte, vamos a hacer este capítulo del webinar, en datos un poco más duros. Bueno, lo cierto es que, de acuerdo a un estudio realizado a más de 500 personas en posiciones directivas en la TAM, un director de empresa trabaja de promedio de 60 a 80 horas en la semana, al menos en sus primeros 2 o 3 años de gestión. Lo cierto es que después la curva tiende a bajar, lo cual obviamente está hablando de una cuestión de horas que debemos invertir al comienzo para que la empresa gire y empiece a escalar. Eso es correcto, con lo cual carga de trabajo generalmente un director va a tener siempre. Su carga de trabajo no va a disminuir. Ahora, no es lo mismo decir carga de trabajo que un trabajo incendiado. Así que vamos a hablar un poco más de esto en profundidad. Ok, estamos aceptando que nuestra carga de trabajo siempre va a ser alta si ocupamos una posición ejecutiva, pero no es lo mismo decir que vamos a tener mucho trabajo a, ok, soy el jefe de bomberos de mi compañía, en la empresa permanentemente hay incendios y ocupo la mayor parte de ese tiempo que tengo dedicado a la empresa en apagar incendios. Y ahí es donde radica la diferencia fundamental de la cual vamos a hablar durante este webinar. Que tu carga de trabajo sea alta no es una causa de los incendios en la empresa, pero sí puede ser una consecuencia de acuerdo a qué estés haciendo con ese tiempo. Al momento de preparar el contenido y de pensar básicamente cómo podíamos aportar valor en esto, decidimos no hablar en este webinar sobre metodologías de gestión de tiempo o cómo ser más productivo en el trabajo y demás, que si bien son herramientas interesantes, lo van a hacer solo una vez que condiciones previas, de las cuales vamos a conversar en este webinar, y son las estructuras de trabajo organizacional, estén correctamente dadas. De lo contrario, vamos a ser muy productivos haciendo el trabajo inadecuado, o vamos a tener el tiempo muy organizado, pero sin resolver el problema de fondo, es decir, estamos atacando los síntomas en lugar de las causas. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una gran carga de trabajo versus estar apagando incendios? La diferencia es en qué estás invirtiendo o gastando esas horas. Entonces, que seas un director de empresa que tiene mucho trabajo es la norma. Ahora, que seas un director de empresa que siente que todo el tiempo está apagando incendios, no debiera ser la norma. Hoy lo es, pero la idea es que podamos dar un salto de calidad profesional, sobre todo a nivel de empresa, y revertir esa situación. Así que como antes hablamos de la paradoja del desorden, vamos a hablar de la paradoja del jefe de bomberos. De paso, si alguien siente que hoy en su compañía es el jefe de bomberos de la empresa, el jefe de bomberos de marketing, el jefe de bomberos de ventas, de operaciones, de logística, de lo que sea, y nos quiere compartir algo, súper bienvenido. Si no, seguimos avanzando, pero como les decía al comienzo del webinar, siempre suman los ejemplos puntuales, aunque estoy seguro que más de uno de quienes nos está escuchando en este momento en su casa o en la oficina está levantando la mano y dice, esto a nosotros nos pasa. Pero bueno, de nuevo, si quieren compartir su experiencia, mejor aún. Entonces, ¿cuál es esta paradoja del jefe de bomberos? Bueno, lo cierto es que las personas que tienen una posición directiva que se están dedicando a apagar incendios utilizan la mayor parte de su jornada laboral mirando lo operativo o prestando atención a todo lo que tiene que ver con el core operativo del negocio, ya sea atender un cliente que esté enojado, ya sea traquear una importación que todavía no llegó a la empresa, ya sea discutir con AFIP o el ente regulador de impuestos que sea en el país en el cual ustedes viven. En fin, hay una infinidad de problemas que hacen que
nosotros saquemos recursos de nuestro nivel directivo, ¿sí? Ahora lo pensemos desde fuera, cualquiera de nuestros directores que sale de su posición y tiene que bajar hasta el nivel operativo para resolver un problema puntual y específico. Ok, pero esto hace que nadie esté mirando el negocio desde arriba y hace que nadie esté mirando el negocio desde fuera. Entonces, si lo tuviésemos que llevar a una metáfora, estamos conduciendo un barco donde la persona que tendría que estar, ya sea en el timón o ya sea mirando hacia dónde se dirige el barco para dar las direcciones al timonel, está abajo remando la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se generan nuevos incendios, justamente porque no hay nadie teniendo visión de negocio y no hay nadie manteniendo la visión estratégica. Entonces, de nuevo, si pasamos a el ejemplo del barco, lo que ocurre es que la persona que tiene que estar dirigiendo la dirección hacia la cual el barco tiene que ir, cuando ve que el barco está yendo en una dirección que no es la correcta, en lugar de instrumentar los medios para que las personas que tienen que liderar el barco y de alguna manera corregir el curso, es decir, corregir las velas y demás, en lugar de dar esas indicaciones y asegurarse de que eso ocurra, lo que hace es bajar y acomodar por sí mismo las velas. Ok, entonces, cuando vos miraste el norte estratégico y viste que había un desvío, pero bajaste el nivel operativo a corregirlo, cuando vuelvas a subir a mirar de nuevo la organización desde arriba, ahora resulta que tampoco corregiste el nuevo curso. Es decir, quizás hiciste un esfuerzo por encarrilar de nuevo el barco y lo hiciste con la información que tenías la última vez que miraste desde arriba. En pocas palabras, fuiste a apagar un incendio vos en lugar de organizar un equipo, organizar una estructura que apague los incendios. Entonces, mientras vos apagabas este incendio, se prendió fuego otra área. Y estoy seguro que más de uno en este momento se le dibujó una sonrisa de nuevo de exactamente eso siento, eso nos pasa. La paradoja del jefe de bomberos va a ser entonces que en la medida en que nosotros estemos atacando el síntoma, es decir, el incendio, en lugar de la causa, es decir, por qué se prende fuego todo el tiempo la empresa, vamos a seguir dentro de la paradoja del jefe de bomberos y el barco va a seguir sin definir el curso y vamos a tener que seguir bajando hasta tanto definamos que no podemos bajar más de la dirección, excepto en casos de suma importancia o de suma urgencia, y lo que tenemos que hacer es corregir un mecanismo para que el barco no se desvíe tanto o para que el equipo sea quien puede orientarlo correctamente. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas del incendio organizacional? En este barco que de pronto pierde un poco el rumbo o en este barco que de pronto a veces sentimos que va a naufragar si nosotros no bajamos, ¿qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las causales, al menos más frecuentes, del caos organizacional? Punto número 1, la ausencia de objetivos compartidos hacia el equipo. Y acá destacamos dos palabras. Número 1, que haya objetivos, pero sobre todo que esos objetivos estén compartidos, es decir, que el equipo de trabajo los conozca. ¿Y por qué hablamos de esto? Pensemos lo siguiente, si solamente nosotros tenemos la visión del negocio y si solamente nosotros sabemos hacia dónde queremos llevar la empresa, lo que va a ocurrir es que nunca el trabajo de las personas va a cumplir con las expectativas de lo que hace falta para llegar del punto A al punto B. O incluso, y todavía peor, el problema es que si las personas tienen una somera idea de cuál es el norte, no van a poder priorizar correctamente. A medida que la estructura crezca y, digamos, la posibilidad de el director estando cerca del equipo de trabajo sea cada vez más dificultosa, más importante va a ser que el objetivo esté compartido, que el objetivo sea claro y que nos aseguremos de que cada persona entiende su rol, es decir, cómo contribuye a que el objetivo ocurra. De lo contrario, pónganse ustedes en el lugar de una persona que no conoce el objetivo de la empresa y pregúntense cómo priorizarían correctamente su tiempo. Y ahí es donde el ver un webinar o descargarse una guía de, bueno, mira, podés priorizar mejor tu tiempo, no te va a dar muchos resultados reales o de largo plazo si no corregiste la ausencia de un objetivo compartido y comunicado. ¿Sí? Muchas veces no se trata de cómo estás gestionando el tiempo, sino en que necesitas un norte para entender qué va primero, qué va segundo y qué probablemente no se haga, asumiendo que la contribución, que eso que estás dejando de hacer, no es demasiado significativa para los objetivos. Y ahora vamos desde la otra mirada. Eso es por qué el equipo necesita un objetivo. Ahora, desde la posición directiva, nosotros también necesitamos tener un objetivo claro y compartido, porque de otra manera no vamos a entender cuándo realmente es urgente
y se está poniendo en riesgo, digamos, y se está poniendo en riesgo el destino de la empresa si nosotros no bajamos a resolver un problema operativo, y cuando es simplemente un problema operativo que debe resolverse al nivel que corresponda. ¿Sí? Entonces, el entender y tener comunicado el objetivo nos va a hacer incluso nosotros priorizar y decir, bueno, ok, si yo bajo a ese nivel o invierto mi tiempo en resolver eso, lo cierto es que no estoy haciendo mi rol, que es entender cómo desde la posición de la dirección contribuyo a que lleguemos hacia donde tenemos que ir. Ahora bien, puede pasar una instancia donde hay un objetivo o aproximadamente hay objetivos formales y comunicados, pero no hay una planificación clara sobre cómo lograrlo. Y de nuevo, vamos a tener el problema de que el equipo, ok, ahora sí conoce hacia dónde tiene que ir, pero no tiene lineamientos sobre cómo tiene que ir. De alguna manera el objetivo nos va a definir el norte, pero necesitamos pasar del norte a algo táctico, es decir, necesitamos pasar de algo estratégico, que es la fijación de un objetivo, algo mucho más táctico, es decir, que sea ejecutable por los equipos o que se bajen planes de trabajo claros para que luego ellos entiendan cómo tienen que desempeñar su rol. Y un tercer punto, y este es, me animaría a decir, uno de los más comunes en lo que tiene que ver con las empresas pymes, es que no hay procesos formales y esto les impide delegar correctamente. Es decir, no solo delegar, sino delegar correctamente. Generalmente las empresas pymes suelen también vivir, no me animaría a decir que es una paradoja, pero suelen vivir en un estadio en donde consideren que las soluciones formales son soluciones de grandes empresas y que ellos no pueden aplicarlas porque su empresa es más pequeña. Moraleja, o lo que termina pasando es que por no procedimentarse correctamente, y esto termina generando un corset en el nivel en la estructura organizacional que hace que no puedan crecer. Bueno, ¿y por qué no pueden crecer? Porque yo no puedo delegar de una manera segura. ¿Y qué quiere decir delegar de una manera segura? Si yo tengo un proceso formal, lo que estoy haciendo es tratando de entender cuál es la mejor práctica, es decir, cuál es el mejor camino para ejecutar algo que tiene una cierta recurrencia en la empresa, ya sea atender un cliente, ya sea producir el producto o el servicio que nosotros desarrollamos, ya sea cómo enviarlo, cómo comprar, cómo pagar o lo que fuere, cómo cotizar. Es decir, ok, voy a cortarle camino al equipo, voy a procedimentarlo, ya aprendimos por la experiencia cuál es la mejor manera, cuál es la más efectiva y lo vamos a formalizar. Muchas empresas piensan que eso los vuelve más lentos, muchas empresas piensan que eso los vuelve más burocráticos y yo los invito a pensar que esto realmente es al revés. Cuando hay mil maneras distintas de hacer lo que hacemos todos los días, eso no suele ser muy eficiente, aunque a veces suele ser eficaz. Y nos pone en un enorme riesgo de que la persona es la que conoce cómo se hace el trabajo y si esa persona mañana decide no formar más parte del equipo, si decide cambiar de rubro, o de hecho, si asciende en la estructura organizacional, solamente esa persona sabe qué era lo que la persona hacía. Ahora, el proceso formal lo que hace es despersonalizar en el sentido positivo de la expresión, ya no depende de una persona, lo vuelve repetible y lo vuelve mejorable. Si yo siempre hago una cotización, por ejemplo, de la misma manera, yo puedo encontrar que el comprador A hace esta parte del proceso mejor que el comprador B y entender cómo tengo que hacer para que el comprador B ejecute de la misma manera que lo hace mi comprador A, que lo suele hacer en mejor tiempo o conseguir un mejor precio. Es solamente un ejemplo, pero es para graficar la importancia de por qué el proceso formal termina siendo mucho más ágil que el no tener un proceso. Y acá otra de las objeciones que suele haber, sobre todo de nuevo en las empresas pymes, es, ok, lo que pasa es que yo no puedo tener procesos porque nuestra actividad es realmente muy variable. Hay que tomarlo con pinzas, casi todas las empresas podrían decir exactamente lo mismo, pero no obstante hay casos en donde es real, ¿sí? Hay casos en donde uno no puede procedimentar todo porque realmente es inviable desde el punto de vista del entorno en el cual la empresa se desempeña. Pero lo que sí podemos procedimentar es que cuando ocurre una serie de contingencias o cuando ocurren una serie de situaciones, trabajamos sin un proceso formalizado, pero sí está formalizado que no hay un proceso y que se atiende caso a caso. Parece menor lo que estamos diciendo, pero es absolutamente relevante. Es decir, ok, en tu industria o en esta parte de tu proceso industrial específico, obviamente cuando digo proceso industrial,
me estoy refiriendo a cualquier proceso, no necesariamente un proceso de fabricación en sí. En esta industria en específico, este proceso suele tener una variabilidad muy grande. Ok, ¿del cuánto? Y puede variar entre un 50 y un 60%. Bien, eso ya nos da un espacio para decir que entre el 40 y el 50% de las veces que el proceso se ejecuta, se puede normalizar y siempre se hace así. Perfecto. Caso, digamos, un excelente caso, listo, ahora tengo un proceso. Ahora bien, me queda el 50% que yo reconozco de antemano y procedimiento que lo voy a tratar como excepciones. Es decir, cada caso es una excepción. Si bien esto tiene que ver con un proceso de otro tipo, incluso bordea lo que tiene que ver con un procedimiento, pensemos en otras estructuras donde lo que se pone en riesgo por la falta de un proceso es mucho más grande. ¿Sí? Pensemos que nosotros tuviésemos que dirigir una sala de urgencias de un hospital. Lo cierto es que probablemente nosotros no podamos planificar con total fiabilidad cuántos accidentados va a haber en una noche. Podemos tener un histórico y eso nos va a ayudar a entender cargas mínimas y cargas máximas estimadas de trabajo. Podría ser que tengamos una noche atípica. Y por otro lado, lo cierto es que no sabemos, excepto que sea una fecha o una estacionalidad específica, los motivos principales por los cuales van a surgir estas urgencias. De nuevo, si miramos el histórico y si tenemos un histórico más o menos ordenado, vamos a poder saber de que, no sé, sobre fin de año suele haber un alta o un alza, perdón, en la tasa de personas con quemaduras y en febrero o marzo puede haber más personas que tienen problemas con ahogamientos por ríos y piletas o personas que son picadas por alacranes y serpientes porque estamos en temporada estival. Ok, ahora, que yo no puedo conocer exactamente el flujo de demanda, no quiere decir que yo no necesite un proceso para entender que cada vez que venga una persona con la patología A, vamos a ejecutar este proceso. Si viene con la patología B, vamos a ejecutar este proceso. Y si viene con una patología que no es ni la A, ni la B, ni la C, lo vamos a atender como un caso excepcional. Entonces va a bajar esta persona y esta persona para entender qué ocurre. Bien, si imagínense el caos y los problemas en cuanto a la atención que recibiríamos como pacientes si una sala de urgencia no tuviese procesos. Creo que es muy difícil pensar en una estructura organizacional más difícil de procedimentar que las emergencias o las urgencias. Y aún así, las emergencias y las urgencias, que no son lo mismo, si hay alguien que es médico, me estará corrigiendo desde su casa, si hay algo más difícil que procedimentar que una urgencia, realmente es difícil encontrar un ejemplo y aún ellos se procedimentan. Entonces, en pocas palabras y para cerrar el punto 3, para cerrar el ejemplo, el tener procesos más que un lujo o más que algo de las grandes empresas es lo que sí o sí necesitamos para cerciorarnos de que el trabajo se ejecute con consistencia y que lo podamos delegar. Si yo no le doy los lineamientos correctos y claros a una persona para que ejecute su trabajo, no puedo delegar correctamente o estaría delegando de una manera un poco injusta. ¿Por qué? Porque en una estructura organizacional yo nunca puedo delegar la responsabilidad. La responsabilidad siempre es del nivel directivo y lo que yo estoy delegando en realidad es la autoridad para la ejecución o la autoridad para tomar una X decisión. Ahora bien, si la persona no tiene un mapa de cómo tiene que hacer su trabajo, lo va a hacer de la mejor manera que pueda o lo va a hacer como lo crea más conveniente. Difícilmente yo luego voy a poder reclamar por el desempeño si la persona no tiene un mapa correcto para hacerlo. Y si no, lo que va a pasar es que vamos a caer en la subjetividad de Juan compra bien, Marcos compra mal, ¿sí? Porque no hay un proceso. Entonces Juan es bueno y Marcos es malo. En realidad, Juan tiene un proceso, así sea informal, que Marcos no conoce o que Marcos no ejecuta. Eso es lo que nos ayuda a que si nosotros tenemos un proceso, yo puedo delegar correctamente y asegurarme de que la persona sigue un plan. Si la persona no sigue el plan, ahora es mucho más claro a dónde, ¿sí?, se cortó la línea de la responsabilidad y a dónde está el origen del problema. Bien, punto número 4. Si yo no tengo procesos, no voy a tener mecanismos de control ni indicadores, lo que va a incrementar el riesgo de errores graves. ¿Y por qué esto, que es un punto crítico en la presentación, termina generando un incendio? Porque lo que muchas veces va a ocurrir es que, como yo no estoy seguro de delegar, es decir, yo no puedo estar seguro de darle esta tarea o de darle esta actividad a una persona, porque no tengo un mecanismo de control y no tengo indicadores, y esto aumenta la posibilidad de que se cometa un riesgo
un error de un riesgo elevado, yo como director voy a bajar el nivel operativo y lo voy a hacer yo. Y esto genera caos organizacional. Digamos, mi responsabilidad como director es haber instrumentado los mecanismos de control y los indicadores de temperatura para entender que el proceso del punto 3 está marchando correctamente. Y para que si algún proceso se va de nuestra línea de control, ok, tomar acciones para corregirlo. Si yo no tengo esta posibilidad, bueno, difícilmente me voy a animar a delegar la tarea, porque después no sé si la persona la ejecutó bien, la ejecutó mal, o incluso, y esto es otra de estas grandes paradojas, es que los dueños directores o los directores suelen decir, es que nadie lo va a hacer como lo haría yo. Y tenés razón, probablemente sea correcto, nadie más lo va a hacer como lo harías vos. El problema es cuál es el costo de que vos desde un nivel directivo bajes a resolver un problema del nivel operativo. Lo cierto es que el costo es altísimo y probablemente sea hasta mejor dejar que la estructura se equivoque y aprenda antes de que bajes a resolverlo a ese nivel operativo. Cuando yo no tengo mecanismos de control ni indicadores, no me animo a delegar, ¿sí? Y esto hace que mi carga de trabajo no correcta, o sea, mi carga de trabajo operativo crezca y solito me empiezo a poner el traje de jefe de bomberos de la empresa. Ni hablar si a esto le sumamos el punto 1, 2 y punto 3, que son todas responsabilidades de la dirección. Punto 5. Falta de un plan para entrenar o capacitar a los recursos humanos. Sumamente importante. Muchas veces en las empresas se piensa en el área de recursos humanos. Voy a ir un paso más atrás, no en el área, sino en la función de recursos humanos. Puede ser que tengamos a una persona en recursos humanos, puede ser que tengamos 10, puede ser que tengamos 100, o que esa función esté distribuido en 2 dueños, da igual. Pero muchas veces se piensa que la función de recursos humanos es 2. Reclutar y seleccionar gente y pagar a fin de mes o a inicio de mes los salarios y comisiones correspondientes. Y si bien esas pueden ser o no responsabilidades de una función de recursos humanos, uno de los aspectos fundamentales es entrenar o capacitar al equipo humano con el cual yo ya cuento. ¿Y por qué esto genera caos? Porque si yo no tengo un plan y de nuevo sumamos los puntos 1, 2, 3 y 4, o si solamente tenemos alguno de estos, lo que va a ocurrir es que estamos entrando en un círculo vicioso. Puede ser que yo tenga un objetivo formal, puede ser que yo tenga un proceso, puede ser que yo tenga, digamos, mecanismos de control e indicadores, pero que yo no puedo delegar porque sé que esta persona no está preparada para asumir la responsabilidad de esta tarea y ejecutarla bien. Y eso es normal, y en ese caso no habría que delegar la tarea, porque obviamente esto va a generar un incendio en otro lugar. Ahora, la persona en la posición de dirección tiene dos opciones. O simplemente baja, lo resuelve y vuelve a subir, o bien baja, lo resuelve, pero instrumenta que esto no vuelva a ocurrir. Ya sea enseñando, si es algo, digamos, menor, enseñándole a la persona el decir, bueno, mira, yo voy a resolverlo esta vez, pero necesito que vos me acompañes y necesito que aprendas esto porque esto corresponde a tu rol. Entonces, bajo a apagar un incendio que no se va a volver a producir, o bien, ok, esto tiene implicancias un poco más grandes y yo voy a tener que bajar a resolverlo, pero por un periodo corto de tiempo, o al menos por un periodo conocido de tiempo. Es decir, estoy poniendo un deadline. Esto va a ocurrir hasta que el equipo esté entrenado o hasta que la persona esté capacitada. Lo que necesito es dejar de bajar yo o dejar de bajar yo sin un plan de cuándo esto va a dejar de ocurrir y la persona va a poder tomar esta responsabilidad de manera plena. Entonces, no es una excusa para el nivel de dirección de que, ok, es que mi equipo no puede hacerlo por sí mismo, porque justamente la función es lograr que el equipo lo haga y muchas veces un plan de entrenamiento, un plan de capacitación puede ayudar a que esto pase. ¿En qué momento? ¿Dónde encontrar los espacios? Es una cuestión de priorización, está claro. Es muy difícil pensar en qué vamos a comer mañana si tenemos hambre hoy. Entonces, por supuesto que hay que apagar el incendio si ya se produjo, pero lo que estamos hablando es tener justamente una mentalidad absolutamente distinta. Es decir, una mentalidad donde yo no tengo que seguir apagando incendios, sino que hoy lo tengo que apagar, pero automáticamente tengo que empezar a invertir mi tiempo en decir cómo corregimos esto. Hay enormes potenciales de crecimiento organizacional con el conocimiento que las personas que ya trabajan en tu empresa tienen, pero que hoy no se comparte. Desde una base del conocimiento para que si esto vuelve a ocurrir, o sea, a esta persona o a alguien nuevo, ¿sí? Ya dijimos que hoy las empresas son un ser vivo,
las personas cambian de rol, cambian de puesto, entran, salen de la compañía. Uno hace conocimiento, capacitaciones internas más temprano, en un día específico de la semana antes de empezar la jornada, talleres específicos para cerrar la semana, un sábado, lo que sea. Hay 1000 formas de que podemos entrenar y encontrar el tiempo para capacitar a las personas, sobre todo si partimos del precepto de que cada persona que trabaja en la empresa hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Y en el punto 6, un exceso de todo lo anterior. Y en esto voy a hacer una pausa para tomar agua y vamos a hablar de esto. Bien, todos los extremos son malos, es algo que hasta el sentido común nos indica, pero puede ocurrir que lo que está pasando en tu empresa no esté relacionado con los puntos del 1 al 5, en donde, digamos, hay una carencia de estructura organizacional, hay una carencia de mecanismos de gestión, sino que hay demasiados. Es decir, estás delegando o has delegado parte de las funciones de tu área, pero, en pocas palabras, el director quiere controlarlo todo. Ya sea que quiere controlar el director funcional un área en específico o el director de la compañía quiere controlar todo lo que ocurre. Entonces, digamos, lo que se hace para instrumentar que eso realmente ocurra es incrementar la cantidad de burocracia, es decir, de controles formales en la organización. Si bien burocracia es un término que está muy difundido en lo que vendría a ser el lenguaje coloquial, en la ciencia administrativa dura, la burocracia es una forma de gestionar la empresa en sí misma, es decir, la burocracia podríamos decir que es una metodología de gestión que bien entendida funciona bien y mal entendida lo que produce es lo que en muchos países padecemos, que es lo más parecido a el desorden que genera la burocracia o vamos a decir, la lentitud tanto para atender al cliente interno como para atender al cliente externo. La pregunta que nosotros nos debemos hacer cuando estamos formando una estructura con burocracia es ¿cuál es nuestro nivel aceptable entre control versus agilidad? Esa es la ecuación. Podemos ser mucho más teóricos, pero en realidad, y al final del día es eso, es más burocracia me vuelve más lento, pero más seguro, menos burocracia me vuelve más ágil, pero con mayor probabilidad de error. Como hay procesos que son core del negocio y que no pueden estar fuera de control, hay un determinado nivel de burocracia que es necesario. El problema es cuando queremos controlarlo todo y eso hace que el proceso se frene y de nuevo, solitos nos estamos poniendo el casco de bombero y el traje antillama. ¿Por qué? Porque si todas las decisiones más o menos importantes, y lo pongo entre comillas, si somos un área de ventas y todas las negociaciones tienen que pasar por el director comercial, lo que va a ocurrir es que el director comercial va a vivir en un cuello de botella y la empresa va a padecer este cuello de botella porque no se puede avanzar en el proceso hasta que esta persona, que lógicamente está tapado de trabajo, no puede revisarlo. ¿Sí? Entonces, ausencia de burocracia organizacional o el exceso, ambos son perjudiciales y ambos son causales de caos organizacional con demasiada frecuencia. De nuevo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o si hay algo que les gustaría conversar o discutir, aportar o lo que fuere, está abierto el espacio. De hecho, creo que hasta pueden prender sus micrófonos. Ya estamos llegando al final del webinar, es la última sección. Sí, vamos a hablar de las consecuencias de qué pasa si no corregimos los puntos del 1 al 6 que habíamos recién, más todo lo que hemos conversado en el webinar hasta ahora. Ok, consecuencias de no asumir correctamente la función de dirección en la compañía. La número 1 es que podemos perder oportunidades de negocio. Sea cual sea nuestro rol en la dirección, ya sea que seamos un director de marketing, de ventas, de operaciones, de logística, en el área en la que fuere, sobre todo con los nuevos modelos de negocio que son mucho más celulares y mucho más fragmentados que las estructuras tradicionales. Si la dirección no está dirigiendo, va a haber oportunidades de negocios que no va a poder ver. ¿Sí? Es decir, si la dirección está mirando el árbol, no puede mirar el bosque. Punto número 2. No vamos a poder crear o no vamos a poder seguir un curso estratégico. Y con esto, ¿de qué estamos hablando? Muchas empresas no definen una estrategia porque luego no tienen tiempo para asegurarse que se ejecute de esta manera. Pero el costo de esto ya lo conversamos cuando decimos el ejemplo del barco. Ok, pero
Si vos estás ocupado remando, en lugar de ocupado mirando hacia dónde tiene que ir el barco, lo más probable es que por más que remes, no vas a llegar al sitio al cual vos querías llegar. Punto número 3, la falta de tiempo para construir relaciones estratégicas para el negocio. ¿Está relacionado con el punto 1 y 2? Absolutamente la respuesta es sí, pero creo que no nos detenemos lo suficiente en entender la relevancia de este punto. El nivel operativo, por definición, va a tener que ocuparse de lo rutinario, de aquello que pasa con frecuencia, que el compromiso de su decisión es de corto plazo y que el impacto de un acierto o de un error es relativamente pequeño en cuanto no involucra a demasiadas áreas, o digamos, en cuanto no involucre a demasiadas áreas que no comprometan la relación con el cliente o que no comprometan la rentabilidad del negocio. La mayoría de las acciones del nivel operativo tienen esta lógica. El problema es que el nivel operativo no debiera estar construyendo relaciones estratégicas, sea con proveedores, sea con cámaras gubernamentales, sea con cámaras profesionales, incluso con competidores, con clientes, ¿sí? Porque justamente tiene que encargarse de la gestión ejecutiva. Si nosotros como directores no estamos construyendo relaciones estratégicas, nadie lo está haciendo. Y esto es un apartado que da para hablar, sobre todo un webinar entero, es el costo mayor de un director bajando el nivel operativo es costo de oportunidad, ¿sí? Es el más intangible de todos los costos, pero eso no lo vuelve menos real. Me animaría a decir que todo lo contrario. En la medida en que la persona no puede estar adecuadamente mirando el nivel estratégico, está asumiendo que no hay nadie dirigiendo la estrategia. En la medida en que un director de marketing baja a revisar, no sé, la ortografía de una landing page o el diseño en algo muy finito de un nuevo sitio web o de, no sé, de un ebook, bueno, no está mirando la estrategia y no está mirando el negocio como un todo. Y el riesgo es que el ebook no salga perfecto, salga 8 puntos, si tengo procesos, si tengo un plan, si tengo indicadores. Quizás salió un 8 puntos y no un 10, pero detectamos que hay un nuevo canal por el cual podemos hoy estar difundiendo nuestra oferta que nadie lo iba a ver, porque el equipo no tiene que verlo, el equipo tiene que estar preocupado en que ese ebook, de nuevo un ejemplo, no esté 8, esté 10. Y ese es su rol. Ok, si yo bajé y como nadie hace las cosas, de nuevo entre comillas, nadie hace las cosas como yo las haría, yo ayudé y hice que mi equipo lograra un 10 en esa landing page. O esa entrega en logística fue un 10 y el cliente está súper contento. Quizás ese cliente también iba a estar contento con un 7, pero en esas horas yo podría haber encontrado cómo optimizar una ruta o encontrar un socio estratégico para saturar la ruta. Hay 1000 oportunidades y va a ser de acuerdo al rubro del cual estemos hablando, digamos, la naturaleza de las mismas. Pero si hay un mensaje que nos gustaría dar o con el cual nos gustaría cerrar el webinar es que la mayor consecuencia de no asumir la dirección va a ser el costo de oportunidad de que nadie esté pensando con cabeza estratégica. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que o estamos limitando o estamos retrasando nuestro crecimiento. Si todo tiene que pasar por la dirección, si las ideas solamente surgen de la dirección y solamente la dirección corrige o hace las cosas de manera correcta, entonces nos estamos encerrando en esas 3, 10, 20, 100 personas que forman el nivel directivo, pero la mayor parte de las personas y la mayor parte